Todos queremos un mundo mejor y para ello se hace necesario la transformación del hombre. Necesitamos cambiar creencias, romper paradigmas y salirnos del molde que ya no funciona. Estamos llamados a soltar, a limpiar y a vestirnos con nuevos ropajes. La tarea es poco fácil, pero quedarnos de brazos cruzados generará más dolor. Necesitamos trascender de manera individual y colectiva. Estamos llamados a unir nuestras fuerzas para creer, crear y volver a empezar. Y así, toda transformación del ser inicia con un corazón abierto, dispuesto a que algo cambie. Somos corazones libres, un equipo con ganas de llevar un mensaje de aliento. Y este podcast es un regalo de nuestros espíritus para ustedes. Hemos elegido viajar a nuestro interno y los invitamos a dar inicio hacia su propio viaje, acompañados con cada uno de nuestros episodios. Que este sea el inicio del despertar tan anhelado. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que hoy tienen o a los que hoy podemos acompañar en este nuevo podcast de Corazones Libres. Hoy nos convoca un tema súper especial y estamos muy complacidos. Me acompañan Susana Oquendo, Mónica Monsalve. Vamos a tener una conversación aquí en torno a este tema que seguramente para muchos ha generado dudas. Entonces, bienvenidos. Y para nosotros es importante mencionarles a todos los que nos escuchan que para nosotros la espiritualidad es la vida interior. Es la tranquilidad que se logra conociéndonos, gestionándonos y descubriendo el ser que realmente traemos desde la preexistencia. Ese que ha vivido ingenuamente bajo miles de capas de condicionamientos y creencias. Herramientas hay muchas, sin embargo, nuestro trabajo de varios años nos lleva a comprender la inmensidad de la luz que contenemos. Y con la resonancia que ella produció en nosotros, hemos sentido este conocimiento como una verdad que nos invita a seguirla. Estos podcasts tienen un trasfondo, el deseo de que cada vez seamos más los que nos dispongamos a sanar, a trascender y a conocer de cerca la inmensidad de la luz. En Corazones Libres estamos muy felices porque aún estando muy seguros de todo esto, la ciencia empezó a avalar nuestras investigaciones y médicos junto con otros expertos han empezado a hablar de la importancia de trabajar en el autoconocimiento, en sanar el corazón, en reconocer el alma y tantas otras cosas. Hemos disfrutado mucho de esta etapa en la que incluso las personas más escépticas empiezan a ver la espiritualidad como un camino hacia la salud mental y la conexión con un propósito mayor, más allá de lo terrenal y lo que hemos considerado como normal. Hoy les traemos un episodio muy especial, servir versus servilismo, un tema que es confuso para muchos y que esperamos con este podcast despejar algunas dudas, pues crecimos escuchando que el que no vive para servir no sirve para vivir. Sin embargo, tras esa común afirmación, hay un titiritero maquiavélico que busca nuestra sumisión, tener el control y desconexión con nuestro ser. Y luego de esta fabulosa introducción, entonces nos vamos a ir a comprender realmente lo que nos convoca. ¿Qué creen ustedes, niñas, que es el servilismo? ¿A qué les suena esta palabra? Como a interés. Sí, puede ser como que hay un interés por ahí. A eso sí que les suena la palabra servilismo. Bueno, para mí como que el servilismo, o lo he comprendido, es que digamos que pongo las necesidades de la otra persona antes que el mío, ¿cierto? Entonces como que ahí se trata como de perder la libertad, porque siempre voy a estar esperando a accionar frente a lo que el otro quiere que yo accione. Perfecto, me encanta esa definición. Miren, según la RAE, la definición de servilismo, Real Academia de la Lengua, listo, según la RAE, es que una persona de modo rastrero se somete totalmente a la autoridad de alguien.
así como lo mencionábamos, así como lo mencionaba Mónica, como lo mencionaba Susi, es como que yo actúo o por interés o que yo actúe, pues claro, imposibilitándome mi propia libertad, actuando únicamente por lo que los otros quieren o de la forma en la que los otros quieren. Pero resulta que el servilismo tiene un origen y se los voy a contar y de aquí seguramente sacaremos mucha tela para contar. Resulta que, así como lo mencionábamos en el episodio pasado, el ego es un personaje que nos ha acompañado durante muchas de nuestras vidas y nace con nosotros en esta última vida que tenemos. Él es astuto y sabe que el cerebro de un individuo tiene un tiempo de maduración o un tiempo de desarrollo. Y no, para la muestra un botón, Susi que tiene a su niño chiqui hermoso. Susi sabe que a Christopher no lo va a coger y le va a decir, venga pues Christopher, que usted en este momentico me va a hacer multiplicaciones por 8 cifras. Porque es un niño que apenas está empezando a reconocer los números. Es decir, el cerebro va en una fase de desarrollo. Yo no puedo coger a un niño de 7 años a que me lidere una compañía con estrategias de liderazgo. ¿Por qué? Porque está en fase de desarrollo. El ego que es astuto lo sabe y se aprovecha de todas las experiencias que nosotros hemos vivido durante nuestra fase de desarrollo para en la edad adulta llevarnos a vivir con un cuerpo muy extraño que se llama cuerpo psíquico. Ujú. Un ente que se forma en nuestra mente y va dirigiendo nuestra vida en la gran mayoría de los errores, en la mayoría de las formas, llevándonos a cometer error. ¿Listo? Es más, yo no me atrevo a decir que en la mayoría de las formas. La totalidad de las formas en las que opera el cuerpo psíquico es para que nosotros cometamos errores. Entonces, mire lo que les voy a mostrar. Resulta que las experiencias de un niño son determinantes para sus conductas de servicio o servilismo en la edad adulta. Un niño que sufrió abandono o que ha sido maltratado en cualquiera de sus dimensiones o que vivió rechazo, y saben que el rechazo hemos vivido todos por desconocimiento, por ignorancia, por justamente por la acción del ego, que imposibilitó a nuestras generaciones pasadas en formarnos desde el amor. Entonces, rechazo, uno vive rechazo de muchas formas. Actualmente los niños cada rato sufren de matoneo, de bullying, esa es una forma de rechazarlos. En casa, ¿cuántas veces jocosamente o ingenuamente le decimos a los niños cabezón, gordo, flaco, negro, orejón? Y todo ese tipo de calificaciones o descalificaciones conectan a ese chiquito con una sensación de rechazo. La falta de atención. Esta es la época en la que más falta de atención hay, porque tenemos, yo siempre recito la misma frase y es, no existen niños ni adolescentes difíciles. Lo difícil es ser un niño o un adolescente en esta época de papás cansados y desconectados. Eso sí es bien difícil. Esos niños crecen sin atención y esos niños son presa del ego, así como lo hemos sido todos. Cuando tenemos falta de reconocimiento, la falta de reconocimiento que es que yo, en mi fase de desarrollo, con las mm, capacidades que tengo, pues estoy esforzándome para obtener un logro. Y cuando a mí me dicen, lo hiciste muy bien, eso genera bienestar interior. Ahora, ese niño que creció con todas esas carencias que les acabo de mencionar, ese personaje maquiavélico del que estamos hablando, le pone unas gafitas. Y en esas gafitas lo lleva a sentirse insuficiente, que no vale nada, que es imperfecto, que es insignificante, que es un fracasado. Y se lo lleva a comportarse entonces con esas conductas que son servilistas. ¿Cómo así que servilistas? Ya lo dijimos. Es decir, yo me someto a lo que el otro quiere o diga con el fin de obtener o de intentar compensar eso de lo que carecí en mi fase de desarrollo. Entonces yo me comporto servilista porque tengo miedo a estar sola. Me vuelvo servilista porque pues tengo miedo al rechazo, porque siento que no valgo nada,
porque soy imperfecto, entonces me subyugo, entonces me vuelvo un demandante afectivo porque no tengo atención, entonces voy buscando la aprobación todo el tiempo para compensar un poco la falta de reconocimiento. Ese personaje entonces en la edad adulta nos lleva a vivir, ese personaje, estamos hablando del cuerpo psíquico, ¿sí? Que es como toda esa estructura eh, en la que se establece el ego para que nosotros en la edad adulta la vida la vivamos desde el sufrimiento y dolor. Y sin darnos cuenta, caigamos en esas conductas de las que este programa nos quiere quitar un poco el velo de los ojos o nos lleva un poquito como a reflexionar sobre, ¿realmente mis actos son de servicio o son actos servilistas? Porque yo, mejor dicho, sí o no, le voy a hacer la siguiente pregunta a Susi Simón. ¿Habían ustedes alguna vez reflexionado sobre si lo que hacen es servicio o es servilismo? No. No, Nunca, ¿cierto? Y Siempre uno, creí, yo siempre creí que, cierto, lo que estaba haciendo o lo que hacía era normal y era servicio, ¿cierto? Y porque finalmente cuando tú haces algo, alguien te lo reconoce y te dice, ay, qué bueno, tú tan servicial, es que tú te caracterizas por el servicio, ¿cierto? Entonces ahí no te viene lo que tú mencionas, ese cuerpo psíquico, ¿cierto? Que viene amarrado al ego. Entonces, entonces yo lo sigo haciendo porque finalmente se va volviendo como una condición natural mía, pero porque pero en el inconsciente no estaba apercibida de que lo que estaba esperando es ese reconocimiento de que tú siempre, tú tan atenta, tú tan cordial, tú como ayudas, ¿cierto? Pero no, yéndonos aquí a lo que hemos hablado, lo que tú nos has contado, pues no lo había visto como que era una marioneta de este mismo cuerpo psíquico, que lo único que está haciendo es eso, desviarme, porque lo que está haciendo es ponerme a centrar la atención en los otros, en lo que van a decir los otros, y no lo que yo realmente necesito o lo que me aporta como ser humano ese servicio que estoy prestando. ay, no, qué buen aporte, Moni. Qué bueno que uno se diera cuenta de que servir es una virtud del espíritu, una condición natural del ser humano. Es que Jesús vino a enseñarnos solo dos condiciones a este planeta: amar y servir, no más, ¿cierto? Pero nosotros nos condicionó el ego, producto de nuestras experiencias. Entonces ya no servimos de la manera genuina que va conectado al amor, sino que servimos por interés, tal como Mónica lo está mencionando. Susi, ¿te va haciendo sentido esto que estamos mencionando? sí. Y es que estaba yo pues como analizando todo lo que nos contaste acerca de cómo a nivel, digamos, cuando el ser humano se empieza, pues nace y empieza a desarrollarse, cómo es que a través de nuestros padres, y eso lo comentábamos, o yo se los mencionaba también mucho en el podcast pasado, ¿cierto? Y es que la importancia como nosotros, no es que nos enseñen cómo ser mamás o cómo ser papás, es simplemente cómo poder amar al otro sin necesidad de recibir algo a cambio, ¿cierto? Nosotros como padres, nosotros damos ese amor, pero como en esas generaciones pasadas no recibían amor, entonces daban lo que pues ellos recibían. Entonces, ¿qué recibían? Eso, el abandono, el abuso, el rechazo. Entonces, eso era lo que, digamos, ofrecía. Ahorita que es una necesidad, porque ni siquiera es, digamos, como que nos lo estamos inventando, no, sino que es que la humanidad siente una necesidad desde el corazón poder hacer un cambio, ¿cierto? Pero como no sabemos cómo hacerlo, entonces, digamos que estas herramientas son muy importantes y esperamos pues que de todo corazón que les puedan servir a los que nos están escuchando, porque en algún momento como lo decías tú, Nora, nos hemos sentido abandonados, rechazados, sin necesidad, o sea, inclusive teniendo a nuestros padres, en algún momento posiblemente nos pudimos haber sentido abandonados, ¿cierto? Porque necesitábamos apoyo en ciertas situaciones y no las tuvimos. Entonces, digamos que allí también siento que esa parte del servilismo también se crea cuando siempre quiero, como no lo obtuve yo, o sea, como yo no lo tuve, quiero darlo y quiero siempre darlo.
Y entonces ahí es donde se va como malinterpretando esa parte del servicio. Ujú. Entonces, algo que yo identifico cuando es, o ya haciendo pues como el análisis de la información que hemos tenido hoy hasta el momento, es que entonces cada vez que yo siento que estoy perdiendo mi libertad, entonces ya no estoy sirviendo, sino que ya estoy entrando en esa parte del servilismo, o sea, cuando ya me siento violentada o faltada al respeto, ¿cierto? Entonces, digamos que entra uno en un círculo vicioso de la incapacidad de decir no, ¿cierto? Entonces, no puedo ayudarte en este momento porque no estoy en la capacidad ni mental ni física o la situación que se esté viviendo, ¿cierto? Pero me incapacito al decir no porque la otra persona se va a sentir mal, ¿cierto? O Entonces, inclusive miren. porque yo mismo me voy a sentir mal al no tener cómo compensar esas carencias de las que estábamos hablando. Exacto, entonces digamos que ahí también hay que tener en cuenta y es que nosotros, yo creo que la mayoría, muchachas, la mayoría de nosotros a veces mm, al decir que no podemos ayudar o que no podemos realizar ciertas responsabilidades, como que entra algo y entonces ahí es donde entra ese titiritero maquiavélico de lo que hemos estado hablando, de Culpa, ese yo ego. creo que te vas a acercar un poquito al tema de la culpa y la vergüenza, ¿cierto? Que uno dice, ¿cómo digo que no? Pero si yo puedo, pero si no importa si estoy acosado o no. Y tiene mucho que ver todo este personaje que lo único que hace es distraernos, que lo único que hace es desconectarnos del servicio genuino. Eso, pues sí, uno siente, eso es como una sensación que a veces nosotros no podemos describir, pero sí es un malestar. Y siento que sí va muy ligado a la culpa. Y porque también, digamos que la, las otras posiciones, porque es que a mí me ha pasado. Y digamos que cuando comencé este maravilloso proceso, con estas herramientas, con este conocimiento, uno va cayendo en cuenta también del error cuando el otro me dice que no me puede ayudar, ¿cierto? Y uno entra como también en esa posición como que, ay, sí ve, este que no me puede ayudar y yo Entonces necesito una ahí ayuda. en el ejemplo anterior lo conectábamos con culpa. En este ejemplo lo estamos conectando con sensación de injusticia, ¿cierto? Yo siempre estoy para el otro y el otro nunca está para mí. Yo nunca te digo que no y cómo vos me venís aquí a decir que no el día que yo te necesito. Y todas esas sensaciones incómodas, porque estamos describiendo son sensaciones incómodas. Culpa, vergüenza, rabia, desagrado, esa sensación de ser insuficiente, esa necesidad de tener rechazo y aprobación. Todas estas son estrategias de este personaje maquiavélico para que nosotros nos sirvamos de manera genuina. Entonces, ahí haciendo gala de lo que estaba diciendo Susi, el aspecto central del servilismo es la necesidad de agradar a todos los demás. Llámese papás, hermanos, profesores, pareja, esposo, jefes, compañeros de trabajo, hasta desconocidos. ¿Listo? Incluso con la única excepción de esa regla es que yo pues me quiera agradar a mí mismo. Porque es que esa necesidad de agradar a los demás surge del rechazo que yo siento por mí. Yo me rechazo tanto que yo necesito ir a agradar a los demás, pero no me siento en estos espacios de reflexión a decir, ¿y qué pasaría si yo me agradara a mí mismo primero? ¿Cuál sería el resultado? Porque si yo me agrado a mí mismo, ¿qué necesidad tengo de ir a buscar el agrado o la aprobación de los otros? ¿Sí? Entonces uno termina perdiendo la conexión con su verdadera identidad. El servilismo nos impide tener claro quiénes somos, de dónde venimos y cuál es realmente nuestro propósito en esta existencia. ¿No? Como lo mencionamos y como siempre se los recordamos, nuestros podcasts tienen un propósito psicoespiritual. Esto lo conectamos muchísimo con toda esa parte espiritual,
de la que pocos se atreven a hablar o de la que muchos hablan con creencias, fanatismos, dogmas, filosofías, corrientes y desligados de cualquier nivel de investigación. Entonces, como lo conectamos casi siempre con lo espiritual, ¿qué tal si nosotros vemos esto y ese titiritero maquiavélico como un personaje, siendo que se introdujo dentro de nosotros porque violentó nuestro ADN, también existe como una fuerza externa y nos hizo creer lo siguiente, que teníamos que adorarlo de rodillas? Yo por allá me acuerdo de una cita bíblica que decía algo así como, todo esto les daré si de rodillas me adoraren. Ah, entonces, ¿qué nos está pidiendo? Que nosotros nos tenemos que someter, ser servilistas, adorarlo y adularlo para que nosotros nos sintamos bien. Miren que esto es externo y es externo. Entonces, interno, nosotros nos estamos arrodillando frente a los demás. Y externo, nos someten a que nos arrodillemos a otros condicionamientos externos y sigamos trabajando por, con ignorancia y desconocimiento. ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes ahí como desde esa parte un poquito más espiritual, siendo que implícitamente lo hemos venido hablando? Es tremendo porque me lleva a la reflexión de todo lo que hemos conversado y me tocó mucho esa parte de donde en el cuadro anterior, las anteriores diapositivas, hablábamos de la mendicidad, ¿cierto? O sea, se vuelve uno mendigo. Entonces estoy mendigando la atención del otro, pero que si me voy a la parte espiritual, pues es solo centrarme en mi interior, ¿cierto? Ir a ese corazón a buscar qué es lo que soy, o sea, cuál es mi real esencia y así comprendo que yo no tengo que mendigar, ¿cierto? Entonces ahí viene el amor propio, ¿cierto? Mi autoestima. Que digo, listo, es que lo que yo hago como servicio es para que los otros estén bien, pero yo estoy bien, ¿cierto? No para que él me dé una aprobación ni para que se sienta agradado por mí, ¿cierto? Es porque el otro necesita esa ayuda. Y en mi condición y en mi origen, que vengo de un padre que es bondadoso, ¿cierto? Que vino a enseñarnos el servicio, pues mi condición es esa, servir. O sea, dejo de ser ese mendigo, o sea, me voy quitando esa venda que me dejó ese titiritero y digo, no, es que yo ya no voy a hacer las cosas para que el otro esté agradado por mí, porque se sienta bien, sino porque eso me ayuda a generarme o a crecer como ser humano, porque es que yo necesito ser mejor persona. Y dejo de evitar ese perfeccionismo que vimos, que es, o sea, ser mejor porque ese titiritero me ha dicho siempre que no sirvo, que soy insuficiente, que me faltan muchas cualidades, que no soy igual al otro, ¿cierto? Entonces esa carrera, por ser perfeccionista ante el mundo, pero lo que necesito es ser perfecto desde el origen que soy, perfecto en amor, perfecto en bondad, perfecto en dulzura, ¿cierto? Entonces es cómo aprendo a diferenciar que es que dentro están todas las cualidades y capacidades que me hacen ir a mi origen y que esto que estoy viviendo o que siempre he estado actuando bajo este servilismo, pues es algo que no me pertenece y que tengo que sacarlo de mí. A mí me encanta eso que acabas de decir porque me conecta con la frase que les voy a leer y es que dice, el servilismo te priva de la verdadera libertad, porque las decisiones que tomas dependen del efecto que producen en los demás. No estás conectado con tu verdadera luz. Entonces, en ese sentido, tus actos se movilizan de lo que el otro, digamos que lo que el titiritero nos dice es, ¿qué tengo que hacer para que los demás sean felices conmigo? ¿Sí? Cuando en realidad la pregunta o este programa nos lleva a la reflexión es que tal si yo encuentro esa plenitud, ese equilibrio interior, soy feliz conmigo, y de esa manera, pues no tengo que estar pensando en qué tengo que hacer para que el otro sea feliz conmigo, yo ya lo soy, ¿sí? Y el solo hecho de serlo, pues nos va a permitir esa libertad y esa plenitud. Susana ahorita decía algo al principio de la conversación y era que muchas veces caemos en conductas servilistas para eliminar la culpa, ¿cierto? Porque nos sentimos culpables de decirle al otro que no. Entonces, cuando le digo al otro que no, entonces ya lo que hago es un autosacrificio.
caigo en ese círculo vicioso entonces le dije que no, pero entonces ya le voy a tener que decir que sí para compensar la oportunidad en la que le dije que no, y esto se convierte en una trampa de interacción negativa. Nos la pasamos todo el tiempo movilizándonos por nuestros condicionamientos, por el sentimiento de culpa, entonces una cantidad de sacrificio. Y ahí volvemos al otro sentimiento que deriva el sacrificio y es la injusticia. Y fíjense que yo les voy a decir así como ejemplos cotidianos. ¿Cuántas veces los papás, yo desde mi rol de mamá, lo digo desde mi rol de mamá, cuántas veces no le expresamos a nuestros hijos, y yo que me maté por ti, y yo que todo lo que he hecho para que tú surjas, para que tú salgas adelante y me pagas de esta forma? Y el pobre muchachito recibe 3,5 toneladas de culpa. Y entonces con esa tonelada de culpa, él también empieza a actuar de la forma en la que yo quiero que actúe, ¿sí? Porque él está pendiente de la forma en la que yo reacciono o en la forma en la que yo siento, no es de ese servir genuino, ¿no? Entonces, esto se convierte en cosas tan normales. Yo les decía en el programa pasado, el ego nos ha hecho creer que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Entonces el ego nos hizo creer que condicionar a nuestros hijos es normal. Es que uno no le dice al hijo, piense, utilice ese cerebro para algo. Uno no se lo dice para dañarlo, ¿cierto? Es lo que el ego dice que es normal. Pero tú no sabes que ese sarcasmo le está generando a él una condición de rechazo que lo va a llevar luego a esforzarse un montón por querer agradar a los demás. Esta es la época en que más búsqueda de aprobación tenemos. Las redes sociales son la prueba fehaciente de eso. Estamos detrás de los likes, las manitos felices, los corazoncitos, y hay un sufrimiento, un dolor, una agonía y una angustia cuando yo no recibo los likes correspondientes. Qué triste que nos hayamos dejado engañar durante tanto tiempo, pero al mismo tiempo, qué felicidad saber que junto a nosotros como corazones libres hay tantas otras personas trabajando por el despertar, trabajando porque nosotros descubramos ese enemigo, nos salgamos de esas conductas que nos alejan de lo que es realmente importante y nos acerquemos a este otro camino un poquito más espiritual. ¿Qué van pensando? Mm. Eso, pues el tema de hoy está muy maravilloso porque hay dos condiciones, porque nosotros jugamos dos papeles importantes. Uno, en mi esencia, mi yo soy, ¿cierto? O sea, mi identidad para yo no caer en el servilismo, ¿cierto? O en esos sacrificios o en la culpa de yo poder decir no, ¿cierto? Sino poder tener mi propio bienestar y mi propia paz mental. Pero también juego otro papel importante y es también cómo me relaciono con el otro, ¿cierto? Que cuando se presenta esas situaciones, no sea yo la que le ponga la culpa al otro, ¿cierto? Que esté buscando la culpa del otro o que esté buscando el sacrificio del otro por mí, ¿cierto? Entonces, también hay un equilibrio muy importante, Nora y Mónica, y es que no es que nos vayamos al extremo y que diga, entonces yo ya no voy a servir o Ayudar yo a ya no nadie, voy no, a... ¿qué tal? Eso, ¿cierto? Porque es que entonces voy a buscar el primero yo, ¿no? Porque esa es otra trampa que también nos han puesto. Total, se llama así, clarito, clarito, se llama egoísmo. Exactamente. Entonces es como ir buscando el equilibrio a través de las herramientas de decir, bueno, es que cuando yo realmente no siento la capacidad de ayudar al otro porque no es mi habilidad, o sea, lo que me está pidiendo no lo sé realizar o realmente no me siento en la capacidad mental, emocional y física para poder pues dar ese apoyo, es que yo pueda tener mi corazón tranquilo, pero que cuando el corazón también me hable, porque es que en el podcast anterior hablábamos del corazón y cómo el corazón es el antídoto para yo eliminar el ego, ¿cierto? Y acá también vuelve
hacer algo muy, muy fundamental, poder escuchar al corazón, de que si el corazón me dice, ve, ayúdalo, inclusive si no lo conoces, pues que yo pueda eh, ejecutar esa acción, ¿cierto? Pero si por el contrario, yo digo, no, es que no es mi, digamos, mi responsabilidad o mi función, entonces también que yo pueda tener esa tranquilidad. Entonces ahí es donde está también, que la otra persona también conectada a su corazón va a decidir si me puede ayudar o no me puede ayudar. Entonces ahí es donde vuelvo y entro, como tengo dos opciones, o sea, o tengo dos posiciones, ¿cierto? Primero, de que yo escucho mi corazón, si puedo servir o no lo puedo hacer, ¿cierto? Y la otra es que si la otra persona no me puede servir o no me puede apoyar en ese instante, también lo pueda comprender, también pueda comprender esa posición, porque es que no podemos también exigirle al otro que ese sacrificio que yo no quiero hacer, pues que lo haga por mí, ¿cierto? Entonces ahí es donde entra la justicia, ahí es donde entra la sensatez de corazón, de que todos estamos en un proceso maravilloso de poder aprender y que el corazón nos está impulsando a ser mejores personas, como lo decía Mónica, porque yo no, pues, no sé, digamos que no siento como que la persona diga, no, yo hoy voy a ser mala persona, ¿cierto? Hoy no, o sea, no es como lo que, como el Pero pensamiento. uno no lo hace, uno no lo hace, la gran mayoría de los seres humanos no actuamos con dolo, actuamos con ignorancia y con desconocimiento, porque no sabíamos que estábamos invadidos de un personaje que buscaba nuestra división interna. Y eso que tú dices me conecta mucho con lo siguiente, Susi. Mira, cuando uno se moviliza desde la culpa y desde el sacrificio, pues tarde o temprano la frustración se va a manifestar. La frustración de que el otro no se comporte de la forma en la que yo quiero que se comporte o de que las cosas no salgan de la forma en la que yo quiero que salgan. En ese sentido, nos vamos a invadir un poco de molestia, rabia y resentimiento, o con nosotros o con nosotros o con el otro. Y si nos invade el resentimiento, la amargura, el odio, pues probablemente por ahí también vaya la rabia y la ira de la mano. La ira da paso a la violencia y la violencia es el indicador más evidente de atraso espiritual e intelectual de un individuo. Entonces, cuando tú hablas de equilibrio, yo entonces ya me acerco al antídoto de este podcast, que es distinto. El antídoto de este podcast es, o digamos que la forma de combatir el servilismo es conociendo de cerca lo que es el servicio, conociendo de cerca. Yo les decía ahora, el servicio es una virtud del espíritu. Y el espíritu vino a obsequiar, vino a darnos toda la luz, a darnos toda la inmensidad del conocimiento y que a través de eso nosotros podamos hacer o permitir el crecimiento mío y el de los otros. Entonces, cuando nosotros nos queremos acercar al servicio genuino, necesitamos comprender lo que es el amor. Y eso es poco fácil, les digo, realmente es poco fácil, porque es que nosotros crecimos en esos condicionamientos. Tú te tienes que comportar de esta forma para yo quererte. Entonces no tenemos ni idea de lo que es el amor. El amor lo hemos visto como en algunos escenarios, hasta romántico. El de flores, chocolatinas, serenatas. Vemos el amor, casi siempre que hablamos de amor lo asociamos a pareja. Por allá, por allá, por allá. Uno dice, bueno, también el amor con los hijos. Yo siempre digo, es el amor que más se parece a lo que es el verdadero amor, sin serlo. Entonces, entender que el amor es que yo tenga contemplación por todo lo que siente y crece y que esa mirada surja primero por mí, porque es que yo siento y crezco. Entonces, que yo en realidad esté vigilante de cuidarme, de apreciarme, de reconocer mi grandeza, de reconocer mi origen, de saber que yo provengo de la luz, de comprender que sí, que soy extraterrena. No es extraterrestre, ¿cómo así?
Y es que nosotros venimos de las estrellas. Y si nosotros empezamos a conectar con esos conceptos, esa virtud de servir al otro, que es algo genuino del ser espiritual, se va a manifestar sin ningún interés. Entonces ahí ya entramos de nuevo a tocar el tema que Susana estaba planteando. ¿Cómo siento el corazón? El corazón siempre te va a decir, solo que a veces no lo escuchamos por todo el ruido que tenemos en la mente, ¿no? El corazón sí te va a decir, ve y ayuda, ¿sí? Pero el ego dice, sí, pero que él también le ayude a usted. Pero después que le pague y vea, y ni siquiera dijo gracias. Y veas que sí es un grosero. Ese es el que está generando adentro la discusión. Pero el corazón siempre te va a decir, ayuda, siempre. Y no solamente a mamá, a mis hermanos, a mis amigos o a mi pareja. Es más, al vecino incómodo, al drogadicto que vive en el otro apartamento al frente de mi casa, al borrachito que está en la cantina, a todas esas personas que llegaron a a esos lugares o a esos estadios justamente por el desconocimiento del ego. Entonces el servicio es una virtud espiritual. Cuesta, sí. ¿Por qué? Porque estamos invadidos de ego y casi siempre nos movilizamos desde un interés. ¿Qué necesitamos para ejecutar el servicio a completitud? Ser humildes. Porque la humildad es una virtud. Igual como le estaba mencionando ahorita, el servicio, radica en el alma, comprende el compromiso, amor por todo lo que le da continuidad a la vida. Y eso empieza por mí. Por aquí voy a hacer referencia a otro de esos apartes bíblicos que me gusta mencionar y dice, no hagan nada por ego o por vanagloria o por adulación, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro, no buscando su propio reconocimiento, sino también los intereses de la comunidad. A eso vinimos a servir. Entonces, bueno, yo creo que este podcast nos va a ser muy útil porque el solo hecho de que nosotros reconozcamos que hemos ido o hemos caído en conductas de servilismo, es decir, que actuamos más por lo que los otros puedan ver de nosotros que lo que genuinamente nosotros somos, pues nos va a llevar a conectar con esa voz del corazón del que nos venía hablando Susana. Ahí sí le vamos a permitir esa voz de que se manifieste y ahí entonces empezaremos a gestar esa condición de amor de la que hablaba Jesús. Él venía a decirnos que eh, esto es desinteresado, esto es, esto es porque por el solo hecho de que nosotros existamos, somos uno solo. Entonces el dolor del otro es mi dolor, la necesidad del otro también es mi necesidad. Y en ese sentido, pues no lo voy a hacer, pues esperando el reconocimiento, la adulación que el ego quiere. Y eso que nos hablan ahora y también recordando las enseñanzas de Jesús frente a la humildad, y es que nosotros tenemos que ver la vida cuando se manifiesta que nos puede enseñar, ¿cierto? Y resulta que en una cita de Mateo, Jesús nos deja un mensaje que dice, en verdad os digo que si no os convertís como y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, esto aquí tiene mucho, digamos, mucho contexto y es muy profundo, porque ¿cuántos de nosotros nos hemos detenido a ver cómo es un niño, cierto? Desde que, desde que nace, que va creciendo, cómo se manifiesta ese niño. Porque el niño expresa un servicio sincero, porque él no está esperando a ser adulado cuando lo hace, ni tampoco ni tampoco lo hace
para satisfacer el otro, lo hace porque en su corazón siente que eso es lo que debe de hacer, ¿cierto? ¿Quién le dice a un niño qué es el amor? Porque hemos visto también cuando los niños son maltratados y eso llega a la mamá y ellos desbordan de amor, ¿cierto? Así sea una mamá maltratadora o que no le dé buen trato, ¿cierto? Pero el niño expresa el amor y siempre está al servicio de esa mamá, ¿cierto? Entonces, concateno mucho esta frase o esta enseñanza porque ¿cuántos de nosotros creemos es que tenemos que volver a, o sea, que tenemos que ser como niños en la parte infantil o en la parte de estar jugando, ¿cierto? No, es cómo ese niño a mí me está enseñando acerca del amor, del servicio, del perdón, porque inclusive cuando algo no está bien o me represento mucho o me reflejo mucho con mi hijo cuando de pronto nos chocamos y así, yo le digo, ay, mi amor, perdón, y él va como que, sí, pues como que no pasó nada, sigamos. Ahora reflejemos cuántas veces por cuestiones de la vida, no sé, uno va caminando y alguien lo pisa y uno y se siente pues como agredido, como que vea y empieza uno a echar esas sátiras que vea que no me vio, o por dónde está pasando, ¿cierto? Y empieza ese pensamiento a dar vueltas, 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 vueltas. Ahí es donde yo me debo de reflejar como el niño listo, no pasó nada, sigo, me sobo, me dolió, sí, conversamos, me pidió perdón, listo, sigamos nuestras vidas. Pero nosotros, ya en la adultez o en la madurez, ya como se dice, nos quedamos con ese pensamiento y todo el día nos está Condicionado ahí. por el ego. Exacto, entonces digamos que ahí es donde entra esa humildad. La humildad no es solamente eh, esa parte del servicio, sino como yo comprendo al otro en su condición de que no me está haciendo daño a mí, ¿cierto? O sea, que no me lo tomo personal. Entonces, fácilmente yo lo suelto. Listo, me hiciste daño, venga, hablemos y perdonémonos. Y sigamos nuestras vidas, ¿cierto? Porque ahí es donde se manifiesta también el amor. Cuando yo no eh, guardo, mejor dicho, cuando yo no guardo basura mental, Exacto. ¿cierto? Moni, Me estaba yendo lo que Susana nos estaba diciendo. Entonces aquí cabe mencionar que todo parte simplemente desde un pensamiento, ¿cierto? Desde un pensamiento imperfecto que generamos. ¿Por qué un pensamiento imperfecto? Porque como dice Susi, cuando el otro hace algo que no está pensando muchas veces en lo voy a hacer para que se sienta mal, por decir algo, cuando tú vas en el transporte público y te pisan, el otro no está diciendo voy a entrar duro y la voy a pisar para que se sienta mal. No, este ni te conoce. Él entró duro porque alguien más lo empujó, ¿cierto? Pero entonces en ese pensamiento que yo tengo de imperfección, que me está llevando a juzgar siempre al otro, está queriendo que el otro siempre esté haciendo algo mal, entonces yo hoy pienso, pero este tan, bueno, todo lo que se puede pensar lo hizo a propósito, mire cómo me ensució el zapato, ¿cierto? Y empiezo a darle vueltas a una cantidad de pensamientos. Cuando yo vuelvo a la comprensión que es lo que dice Susana, comprendo que él es un ser humano igual que yo, que está actuando según la circunstancia de ese momento y que no me lo voy a llevar personal, o sea, no estoy pensando, no tengo por qué pensar que lo está haciendo para que yo me sienta mal, no, fue algo que pasó y ya pasó, se limpia el zapato y siguió, ¿cierto? Entonces no me cargo con ese sentimiento y ahí es cuando le doy cabida al amor, porque estoy entendiendo que el otro tiene, está en iguales condiciones que yo y que tiene un mundo en su cabeza que lo está llevando a actuar de maneras diferentes, ¿cierto? No pensando muchas veces obviamente sí en hacerle mal al otro, pero no siempre está en ese contexto. Entonces el problema mío no es que está pensando él, sino que estoy pensando yo lo que está pasando. Si yo me cargo con lo que él está haciendo o no me cargo, porque finalmente si él lo está haciendo inconscientemente por las circunstancias, pues finalmente no pasa nada. Pero si lo está haciendo con una doble intención, pues finalmente va a llevar
la consecuencia a él de ese acto que está haciendo en contra del otro, ¿cierto? En contra de la vida del otro, la integridad del otro, el bienestar del otro. Entonces ahí es donde empiezan los pensamientos de perfección, porque yo no me voy a cargar ni empezar a juzgar al otro por lo que está viviendo, sino que tengo que empezar a estar vigilante de lo que yo estoy pensando hacia el otro y de cómo actúo que no le genere mal al otro, ¿cierto? Entonces ahí es donde le voy dando continuidad a la vida porque no estoy destruyendo, sino construyendo para el otro y para mí. Qué bonito eso que tú dices y nos lleva entonces ya como para que vayamos cerrando el tema a darnos cuenta que se sirve uno desde el amor genuino, se sirve desde la humildad, que me encantó el ejemplo de Susi, de los niños que con esas características de amor genuino nos enseñan todos los días. Se sirve entonces, como lo menciona Mónica, con esas obras de luz. Y las obras de luz nos lleva a comprender que yo me debo ocupar de ser un creador, de que todo lo que yo piense, diga, sienta y haga sea para construir. Y que si el otro dice, siente, hace y piensa para dañar, pues él asumirá las consecuencias de lo que está haciendo. Cuando confundimos servicio con servilismo, una persona servilista carga muchísima amargura en su corazón, muchísima sensación de injusticia, muchísimo resentimiento. Y si vamos por el mundo, nos damos cuenta que todo el mundo está como irritable, como a toda hora, como ya, como con esa, a ver, esa Como a la reactividad. defensiva. Exacto, en esa reactividad y en esa sensación de estar a la defensiva. Porque los otros no se portan de la forma en la que él quiere que se comporta, y eso es puro servilismo. Aquí la invitación es comprender que el otro se comporta de la forma en la que puede y me atrevería a decir hasta quiere, porque tenemos muchísima información para transformar esos comportamientos, pero habrá quien crea que comportándose de esa forma está bien. Y a nosotros no nos corresponde hacer ningún juicio, pues porque finalmente él estará asumiendo las consecuencias de sus propios actos. Entonces ya vamos entendiendo que el servicio se da desde el amor genuino, desde la humildad, con obras de luz, entendiendo que ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirva, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y la vida nuestra debería llevarnos a reflexionar que yo debo rescatarme primero en mí misma, que yo debería dar mi vida por mí para poder dar vida a otros. Y finalmente, para que nosotros podamos vivir en esa condición de servicio genuino, necesitamos reconocer que todos somos iguales. Aquí no aplican títulos, no aplican cargos, no aplica estrato, no aplica raza, no aplica color, no aplica identidad filosófica o creencia. Aquí aplica la certeza de que el otro siente y crece. Y el amor es darle continuidad a la vida. Entender que el otro es tanto, que el otro es una manifestación del amor, me va a llevar también a servirle sin el juicio y sin la amargura que produce seguir siendo el títere, el titiritero maquiavélico que hay en mi cabeza que se llama ego. Niñas, no, a mí me encantó este espaciecito y me encantan estos espacios de reflexión que nos permiten ponernos un poco más profundas a la vida. Hay que ponerle estos momentos de profundidad, porque si no se nos escapa en la cotidianidad y en las cosas que el ego nos hace creer que son normales. Normal es trabajar 18 horas al día. No, no es normal. Normal andar con desagrado, con amargura, con dolor y con sufrimiento. No, no es normal. Normal andar condicionados y esperando que el amor llegue de afuera. No, no es normal. Estos espacios nos llevan a eso, a que nos salgamos de las cosas que hemos creído que son normales y nos facilitan un poco de introspección. Esto es maravilloso y me alegra y me encanta eh, haber compartido este espacio y seguir comprendiendo porque digamos que cuando también se dan estos espacios así estemos participando, nosotros también, digamos que el aprendizaje es muy grande porque uno también se va identificando, ¿cierto? Y va haciendo ciertos análisis y uno dice, bueno.
esto me ha pasado, entonces, ¿cómo lo voy a mejorar? Y lo importante acá, chicas, es que siempre las personas que nos oyen Escuchan. puedan encontrar las herramientas para que puedan encontrar esa solución a lo que les esté agobiando, ¿cierto? Que si se sienten agobiados, tristes, enojados inclusive, porque a veces uno se levanta y es un enojo que uno no, o una rabia que uno no explica, ¿cierto? Entonces, estos momentos de análisis le van dando a uno como respuestas y también va uno obteniendo soluciones. Y lo más importante es que siempre se dejen guiar de su propio corazón, que lo sientan, que lo escuchen ese pálpito tan maravilloso, porque es que esa es la manifestación más grande de la vida propia. Y ahí es donde también empiezo a amar mi vida, porque yo sé que muchas personas pueden levantarse y decir, ah, qué pereza hoy, o que están en el constante deseo de perder la vida, ¿cierto? Porque no le encuentran un sentido. Precisamente cuando confundimos lo que hoy tratamos, el servicio por el servilismo, pues va llevando en decadencia el espíritu, porque va perdiendo el valor, ¿cierto? Entonces el llamado hoy es que recuperen su esencia, que nosotros acá vinimos, como dice por ahí, a conquistar este mundo. Estos espacios o estos conversatorios llevan al crecimiento no solo el que nos escucha, sino en nosotros mismos, ¿cierto? Porque vamos descubriendo una cantidad de elementos que no habíamos llevado o no habíamos aterrizado a la realidad. Entonces, también la invitación es para estar vigilantes. Me ha gustado mucho una frase de mi hermana que dice, para, piensa y actúa. ¿Por qué? Porque cuando yo paro, estoy reflexionando, o sea, estoy en este momento y estoy pensando, me paro a pensar qué es lo que voy a accionar, ¿cierto? Para actuar de la mejor manera, ¿cierto? Para ser cada vez mejor, para escuchar ese corazón, como dice Susi, que siempre nos habla. Entonces, cuando yo paro y estoy en calma, escucho ese corazón y actúo de la manera adecuada. Entonces, también reflexionar que lo que hoy estoy recibiendo en mi vida es lo que estoy dando. Entonces, ¿qué debo accionar para que los resultados que estoy teniendo hoy cambien? ¿Cómo activo esa voluntad para que todo lo que vamos haciendo en nuestro día a día nos lleve a ser serviciales desde o como desde el origen no somos, no bajo el servilismo, sino bajo desde el amor y la humildad? Ay, qué bonito. Un abrazo, me encantó verlas a todos los que nos han escuchado el día de hoy. Recuerden que si tienen interés por asuntos relacionados con el espíritu, los vamos a atender. Este es un canal psicoespiritual donde ponemos sobre la mesa temas que nos convocan desde la psicología y desde la espiritualidad para comprender y vivir en ese principio original de la vida, que es el amor. Los esperamos, escríbanos al 300-662-6918. Aquí vamos a estar para ustedes siempre atentos y no se pierdan nuestro próximo podcast, Romanticismo versus Amor.